Es dulce, masticable y el dulce favorito de todos cuando Halloween y Navidad están a la vuelta de la esquina. ¿De qué estamos hablando? De caramelos de goma, por supuesto. Y lo más interesante es que casi la mitad de toda la gelatina que se fabrica en el mundo se destina a la producción de gominolas. Pero, ¿alguna vez se ha preguntado de qué están hechas estas sabrosas golosinas y cómo se fabrican? Descubrámoslo en el vídeo de hoy, preparando las materias primas de las gominolas. ¿Adivina cuáles son los sabores más populares de los ositos de goma? De frambuesa a naranja y de fresa a limón, las gominolas tienen múltiples sabores para deleite de todos, pero su receta se ha mantenido bastante constante a lo largo de los años. Hoy en día se fabrican por decenas de miles con algunos ingredientes típicos. Al mezclar todos estos materiales diferentes, los químicos y tecnólogos de alimentos experimentados pueden controlar las distintas características de las gominolas, como la textura, el sabor y el aspecto. Ahora bien, el principal ingrediente base responsable de esa característica única de las gominolas no es otro que la gelatina. La gelatina comestible confiere a los caramelos de goma su textura masticable y su larga vida útil. La textura y el tiempo que tarda el caramelo en disolverse en la boca vienen determinados por la cantidad de gelatina utilizada en la receta. Como la gelatina es termorreversible, los caramelos de goma se deshacen en la boca. La gelatina es completamente insípida e inodora y, por supuesto, queremos que el caramelo de goma sea lo más dulce y apetitoso posible. Por eso se añaden edulcorantes y aromatizantes para dar sabor a los caramelos de goma. En cuanto a los edulcorantes, el fabricante puede elegir entre varias opciones, como la sacarosa, que se obtiene de la remolacha o la caña de azúcar, y proporciona un alto grado de dulzor al caramelo de goma. Otro azúcar es la fructosa, que es bastante más dulce que la sacarosa común. También se utiliza jarabe de maíz porque ayuda a evitar que los otros azúcares cristalicen y arruinen la textura gomosa, y desde luego no queremos que eso ocurra. Así que se añade jarabe de maíz para ayudar a dar cuerpo al caramelo, mantener la humedad y, lo que es más importante, mantener el presupuesto lo más bajo posible. Sin embargo, el dulzor del caramelo es solo una de sus cualidades. Su sabor único se realza con sabores artificiales y naturales especiales. Por ejemplo, frutas, bayas, miel, melaza y azúcar de arce son excelentes aromatizantes naturales. Y como la gominola tiene que ser lo más sabrosa posible, también se le añaden aromas artificiales. Estos son una mezcla de sustancias químicas aromáticas e incluyen materiales como el metilantranilato y el caproato de etilo. El sabor ácido y cítrico lo aportan ácidos como el ácido cítrico, el ácido láctico y el ácido málico. Esto es todo sobre el sabor de las gominolas. ¿Y qué hay de los atractivos colores que vemos todo el tiempo? Bueno, como las gominolas de gelatina tienen un color amarillo tenue natural, es necesario añadir una variedad de colorantes. Los fabricantes de gominolas pueden hacer el caramelo de casi cualquier color, desde el rojo al amarillo pasando por el azul, un arco iris en forma de caramelo si se quiere. La textura es igualmente importante y depende de muchos factores, como la temperatura, el método de fabricación y el pH. El método de fabricación y la temperatura se controlan fácilmente, pero el pH debe calibrarse cuidadosamente, por lo que se controla químicamente añadiendo ácidos como ácido cítrico, ácido láctico, ácido fumárico y ácido málico. Pero eso no es todo. También son necesarios otros ingredientes para el proceso de fabricación de las gominolas, como agentes lubricantes y potenciadores del brillo. Para ello, los fabricantes pueden elegir entre cera de abeja, aceite mineral, aceite de coco, concentrado de pera, cera de carnauba, aceite de soja parcialmente hidrogenado y glaseado para repostería. Suelen añadirse durante la fase de llenado de la fabricación. Una vez preparadas las materias primas para las gominolas, pasemos a una de las fases más importantes del proceso de elaboración. El proceso de fabricación de las gominolas comienza con la composición. Los fabricantes de gominolas siguen las instrucciones de las recetas y comienzan a verter físicamente la cantidad adecuada de las materias primas de las que ya hemos hablado en los principales tanques de mezcla. Estos grandes tanques especiales tienen capacidad para mezclar, calentar y enfriar. La elaboración de caramelos de goma puede durar de 1 a 3 horas, dependiendo del tamaño del lote. Una vez completado el lote, se transporta a los laboratorios de control de calidad, cuya finalidad es garantizar que cumple las especificaciones requeridas.
Una vez que el caramelo de goma ha sido compuesto y ha superado las pruebas de control de calidad, es el momento de iniciar realmente la formación del caramelo que vemos en las estanterías de las tiendas. Una máquina de moldeado de almidón, conocida como Mogul, se encarga de bombear el lote de gominolas. La Mogul es fantástica en su trabajo porque puede realizar eficazmente las múltiples tareas que implica la fabricación de caramelos de goma. Dado que el almidón es el componente principal, la máquina recibe el acertado nombre de moldeadora de almidón. ¿Qué hace realmente? La moldeadora tiene tres finalidades principales. En primer lugar, impide que los caramelos blandos se peguen a los moldes, lo que facilita su extracción y manipulación. En segundo lugar, la máquina mantiene el caramelo de goma en su sitio durante los procesos de secado, enfriamiento y fraguado. Y por último, y lo más importante, le da una textura adecuada al absorber la humedad de los caramelos. En cualquier caso, la fabricación de caramelos de goma en una Mogul es un proceso continuo que comienza con el apilamiento de bandejas de caramelos de goma previamente rellenados, enfriados y formados al inicio de la máquina. A continuación, estas bandejas se retiran una a una de la pila, tras lo cual entran en la siguiente sección de la máquina, conocida como la almidonera, a través de una cinta transportadora. Eliminación del exceso de almidón. Una vez que las gominolas entran en la tolva de almidón, se invierten las bandejas. De este modo, los caramelos de goma caen en una criba metálica vibratoria conocida como tamiz. La acción vibratoria del tamiz, junto con los cepillos oscilantes, ayuda a eliminar el exceso de almidón que sigue cubriendo las gominolas. Otro dispositivo reciente, la almidonera neumática, automatiza aún más este paso. El dispositivo funciona colocando una tapa hermética sobre las bandejas llenas. Una vez invertida, los caramelos se adhieren a la COVID y permanecen en su posición ordenada. A continuación, unos chorros de aire comprimido de rotación rápida eliminan todo el almidón sobrante, de modo que los caramelos pueden transportarse para su posterior procesamiento. Al reutilizar el almidón, por supuesto, los fabricantes se esfuerzan por ahorrar todo lo posible para reducir costes. Así que el almidón extraído de los caramelos de goma se reutiliza, pero antes hay que limpiarlo, secarlo y reacondicionarlo. ¿Y cómo se hace? Bueno, la primera parte consiste en eliminar las partículas de caramelo, haciendo pasar el almidón por una criba metálica conocida como tamiz. Una vez pasado el tamiz, el almidón se transporta a un sistema de acondicionamiento de almidón de recirculación. Esta máquina se encarga de secarlo haciéndolo pasar por aire caliente en movimiento. Una vez que el almidón se ha secado por completo, se enfría mediante chorros de aire frío y se vuelve a transferir a la Mogul para que pueda reutilizarse en el proceso de moldeo del almidón. Ahora que el almidón está de nuevo en juego, pasemos a la siguiente etapa del sangrado, sangría del almidón. Una vez que el almidón ha vuelto de la secadora, se vierte en las bandejas vacías y se nivela. Recuerde que estas bandejas son las mismas que se invirtieron y vaciaron en el tercer paso. Ahora, el siguiente paso es mover estas bandejas llenas de almidón a una mesa de impresión donde se imprime un tablero con los moldes invertidos. Este tablero imprimirá un patrón específico en el almidón para que tenga una hendidura. Después de la hendidura, las bandejas se transfieren a los depositadores donde se deposita el caramelo de goma. Ahora el caramelo de goma compuesto en el paso 1 se traslada a los depositantes. En pocas palabras, un depositante es la parte de la Mogul con una boquilla de llenado que puede suministrar la cantidad exacta de caramelo en las bandejas según sea necesario cuando pasan por debajo de ella. La sección del depositante del Mogul puede contener 30 o más depositantes. En realidad, depende del número de impresiones que haya en las bandejas. Curiosamente, los depositantes modernos pueden añadir color, sabor y ácidos a la goma base allí mismo, en el depositante. Esto ayuda a acelerar el proceso porque permite que los distintos colores y sabores se hagan simultáneamente. Enfriamiento. Ahora hay que enfriar los caramelos de goma, por lo que las bandejas llenas de caramelos se envían a una sala de enfriamiento. Allí permanecerán durante más de 24 horas hasta que la gominola se haya enfriado y formado adecuadamente. Una vez que la gominola se ha enfriado y fraguado en los moldes, solo queda darle los toques finales hasta que esté lista. Tras 24 horas en los moldes, los caramelos de goma se transfieren a un bombo grande. Se voltean en un aceite de calidad alimentaria que absorbe eficazmente cualquier resto de maicena y mantiene los caramelos de goma suaves y frescos. Por último, los caramelos de goma se envasan en su embalaje específico, listos para la venta. Y esto es todo por hoy.
haga clic en uno de los dos videos que tiene ahora mismo en la pantalla y le esperamos en el siguiente.